Buenas tardes. El día de hoy vamos a comenzar un tema relacionado con oscilaciones eléctricas, que es el de oscilaciones mecánicas. En este sentido vamos a empezar a comentar lo referido a oscilaciones eh, viajeras, oscilaciones mecánicas, cómo se relacionan esos términos a lo que ya discutimos anteriormente con oscilaciones vibratorias, oscilaciones eléctricas, eh, ecuación de onda, y con esta parte ya estaríamos finalizando lo que es onda, para que ya al final del curso nos quede solamente discutir lo que es óptica, óptica y su aplicación en la vida cotidiana. La clase de hoy va a consistir en ver en unos videos, explicar algunos conceptos teóricos y de esa manera hacer una debida descripción del fenómeno que vamos a trabajar en la clase, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una pausa aquí y en el chat voy a colocar los videos en YouTube. Claramente no puedo reproducir un video en mi sesión por la cuestión de los derechos de autor. Sin embargo, cada video que nosotros pasemos usando esa plataforma, yo voy a colocar el link asociado a ese video en el chat. ¿Ok? Porque no puedo grabar el video por medio de mi grabación. Necesito la autorización del autor y claramente no es posible en este momento. Entonces, eso sí les pido disculpas porque no se puede grabar un video con video de otra fuente. Los videos que voy a mostrar ahorita lo van a ver ustedes en normales, pues. Pero esa sesión con los videos no la voy a grabar. Voy a hacer una pausa en la grabación y ustedes van a ver el video normal como si estuviesen en clase. Lo que no voy a grabar es precisamente la sesión que incluya los videos. Eso sí no lo puedo hacer por una cuestión de derechos de autor de los videos en YouTube. Y cada dirección de los videos lo voy a copiar y pegar en el chat. Eso sí lo puedo hacer. ¿Ok? Voy a comenzar. Voy a pausar la grabación. El muchacho hizo un comentario respecto al movimiento armónico simple. ¿Ok? Ahora, el movimiento armónico simple, y este aspecto es muy importante, es un movimiento del tipo oscilatorio. ¿Por qué? Porque da la casualidad que cuando tienes, por ejemplo, un sistema masa-resorte, en donde tienes la masa y aquí el resorte, tienes exactamente un movimiento de oscilación. Ahora, este aspecto es muy importante porque fíjate qué ocurre. Inicialmente ese bloque está en reposo. Tienes una posición de equilibrio, algo que ya habíamos comentado anteriormente en los circuitos eléctricos. Y digámoslo de esta forma, la energía cinética más la energía potencial es cero. Ahora, se puede dar el caso que tú al comprimir o estirar ese resorte, el sistema está adquiriendo una energía potencial. ¿Por qué? Porque recordemos que la energía potencial, y eso lo hemos descrito en física 1 y también en física 2, la energía potencial está asociada a cambios de posición.
Entonces no es lo mismo la energía que almacena la masa, bueno, en realidad es el resorte, si moviste el resorte en esta dirección o moviste el resorte en esta otra dirección. ¿Por qué? Porque en un caso el resorte se estira, que es en este, y en el otro estás comprimiendo el resorte. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si esa fuerza que estira el resorte o comprime el resorte, es decir, tú aplicas una fuerza F en esta dirección o otra fuerza F en la otra dirección, y tú retiras la aplicación de la misma, ¿qué es lo que va a hacer el resorte? El resorte va a oscilar. Va a oscilar alrededor de una posición de equilibrio que es esa X0. ¿Por qué el resorte oscila en esa dirección? ¿Por qué? Porque hay una fuerza restitutiva en sentido contrario al movimiento que lo que va a hacer es que el resorte empiece a oscilar. Esa fuerza de restitución es la famosa ley de Hooke y ella se obtiene a partir de la expresión K por X menos K por X. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si tú aplicas una fuerza en esta dirección, entonces la fuerza restitutiva va a ser esta. Si la fuerza de compresión es esta, entonces tu fuerza restitutiva debe ser esta. Vamos a llamarla FR. ¿Qué caracteriza al movimiento circular y al movimiento armónico simple? Bueno, fíjense, o fíjate, mejor dicho, que primero partimos de la segunda ley de Newton. ¿Ok? En este caso, como nada más tienes una fuerza restitutiva, porque cuando retiras la mano o la fuerza que comprime o estira el resorte, solamente está actuando la fuerza de restitución. En este caso, esa fuerza de restitución es menos K por X, dada por la ley de Hooke, y eso es igual a M por A, pero en este caso M por A es MX punto punto. Y X punto punto es igual a menos K entre M. Estoy dividiendo la masa en ambos lados de la ecuación. Y aquí puedes uno verificar que X punto punto, que es la aceleración, es igual a menos omega cuadrado por X, donde defino omega cuadrado como K entre M. Esa omega cuadrado que tienes allí, o mejor dicho, omega, representa la frecuencia natural del sistema. ¿Por qué la frecuencia natural del sistema? Porque sería la frecuencia de oscilación del bloque y unido al resorte, teniendo presente las dos cantidades que están allí, que son la masa del bloque y la constante de elasticidad del resorte. ¿Okay? Ahora, porque uno dice que el movimiento circular uniforme tiene también esa característica, porque en el caso del movimiento circular uniforme, tienes un movimiento de una partícula. Es algo difícil dar clase cuando el mismo sistema está en contra tuya, pues. Había comentado antes que se me fuera el internet, gracias al gobierno revolucionario, que en el caso del movimiento circular, habíamos descrito en aquel momento en Física 1 que la posición de cualquier partícula que describe un movimiento circular uniforme, circular uniforme en cuanto a
la rapidez. La velocidad no es uniforme. La velocidad cambia porque la dirección es distinta. Eso hay que también tenerlo presente. ¿Ok? En el movimiento circular uniforme, la rapidez es la misma, pero la velocidad no, porque la velocidad cambia de dirección. En el caso de un movimiento circular no uniforme, a medida que el objeto describe una trayectoria circular, puede incrementar su aceleración o disminuir su aceleración, que puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de un tocadiscos, pues, que en el momento la rapidez es constante, pero cuando se apaga el tocadiscos, uno observa que disminuye la velocidad angular, pues, y hay que recordar que la velocidad angular depende, o la velocidad tangencial depende de la velocidad angular, pues. En este caso recordamos que R era coseno omega t en I más seno de omega t en J. ¿Ok? Entonces, si uno reconocía que teta es igual a omega t porque el ángulo cambia a medida que pasa el tiempo, si uno deriva una vez te da la velocidad, si derivas dos veces te da la aceleración. Recordemos que la aceleración en este caso era menos omega cuadrado por r. ¿Por qué? Porque al derivar dos veces, la derivada del coseno dos veces me da menos coseno. La derivada del seno dos veces es menos seno. Y la derivada interna de omega t es omega. Omega por omega sería omega al cuadrado porque derivaste dos veces. Entonces aquí puedes reconocer que tienes la aceleración del movimiento circular uniforme. Si observas exactamente cómo es lo que obtuve en la pizarra anterior, partiendo de la segunda ley de Newton, uno puede verificar que x punto punto es igual a menos omega cuadrado por x. Entonces, lo que yo obtuve a partir de la segunda ley de Newton, aquí se obtuvo a partir simplemente de derivar dos veces la posición. Entonces, si en un caso el movimiento circular uniforme te conduce a un movimiento armónico simple, como lo dijo el muchacho en el video, entonces a partir de la segunda ley de Newton, tú puedes verificar la misma observación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el movimiento oscilatorio se caracteriza por estar describiendo situaciones como la que acabo de dibujar ahorita, un movimiento periódico, como él lo dijo, cuando veías exactamente el movimiento del disco con el objeto encima, veías que cuando pasaba el tiempo, la sombra que proyectaban en la pared era una parte y otra parte, y cuando regresaba y daba la vuelta, se veía el objeto en la misma posición. Bueno, esa característica del movimiento oscilatorio hace o da a entender que es periódico. Y en este caso, las funciones periódicas para el fin práctico que estamos describiendo ahorita son senos y cosenos. ¿Ok? En este caso, voy a pasar ahora al segundo video. Voy a hacer la pausa de la grabación para que se entienda mucho mejor lo que se explica o que quiere dar a entender lo que es el movimiento armónico simple y que en este caso se traduce en el movimiento oscilatorio. Claro, hay que tener cuidado porque el movimiento oscilatorio y el movimiento en ondas va a depender si el sistema tiene un factor amortiguante. ¿Ok? Esto lo voy a describir más adelante, en la otra sesión. Voy a pausar aquí. En el primer video, el muchacho explicó que el movimiento oscilatorio era obtenido a partir de un movimiento circular. ¿Ok?
Pero la forma como ellos o ellas, porque son 3 estudiantes, explican el video y la experiencia es mucho más llamativa, no solamente por la cantidad de ecuaciones que colocan allí, sino la forma como tú te puedes visualizar el movimiento. Fíjate que eso que está allí, que ellas colocaron, es un balancín. Y esos balancines son los que se utilizan para extraer petróleo en los campos petroleros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese movimiento oscilatorio, que es cuando el balancín entra y sale, después de hacer la perforación y después de extraer el petróleo, es posible siempre y cuando haya un mecanismo que permita generar un movimiento circular, que es precisamente la parte que gira, que está conectada directamente a la pila. Porque fíjate que allí hay una pila conectada a un arreglo y ese arreglo es el que suministra energía a la parte giratoria, y esa parte giratoria cuando genera el movimiento circular, en el balancín te genera el movimiento oscilatorio. Entonces allí hay un fenómeno bastante llamativo. La pila es energía química. Esa energía química te permite generar energía eléctrica. Esa energía eléctrica te permite generar entonces un movimiento circular, y de ese movimiento circular también puede generar el movimiento oscilatorio. Entonces allí hay un trabajo bastante interesante que ellas hicieron para poder explicar conceptos como periodo, velocidad angular, velocidad tangencial, aceleración centrípeta y también para poder describir la posición de la partícula en algún momento. Lo único que les tengo que criticar a ella es el reggaetón de fondo. Para colocar reggaetón era mejor que no colocaran nada. O música mucho más que te pudiera motivar más a cierta parte del cerebro. Música clásica o música un poco más ligera, pero reggaetón no. Reggaetón más bien distrae. Pero quitando eso, porque son niñas y colocaron la música que les gusta, el video está bien hecho. Bueno, ahí puedes concluir lo siguiente. Que lo que vimos hace poco, de hecho, vamos a verlo aquí porque eso es bastante llamativo. Ese sistema masa resorte que tienes allí se parece a este que tienes acá. Vamos a colocar aquí, eso es masa resorte, pero vamos a colocar acá un análogo. Bueno, el análogo podría ser un condensador, una fuente de poder. Claro, aquí sería mejor colocar un voltaje sinusoidal, pero de todas maneras ahí no está el voltaje sinusoidal, y una inductancia. Aquí podrías tener una fuente, una fuerza forzante que depende del tiempo, y aquí también lo mismo. En vez de ser una fuerza, es un voltaje, pues. ¿Por qué el circuito LC es análogo a este que tienes aquí con una constante y la masa? ¿Por qué? Porque se entiende que la forma como tienes colocado
el, el bloque y ese resorte elongado, cuando tú perturbas su posición de equilibrio, entonces ya allí él está adquiriendo energía potencial. ¿Por qué? Porque como comenté en pizarrones anteriores, ese objeto colocado, pegado, conectado a un resorte y ese resorte en el otro extremo conectado a la pared, cuando modifica su posición, entonces está adquiriendo es energía potencial. Entonces, eh, cuando tienes esa característica en la que un sistema puede emplear un reservorio de energía, que en este caso es la energía potencial, para permitir el movimiento, entonces allí lo que estás hablando es de una vibración. ¿Okay? Existe una delgada línea entre lo que es una oscilación y una vibración, porque ahí lo que tienes que tener presente es, ok, el movimiento es a consecuencia de qué? Es a consecuencia de algo que permite su movimiento o es a partir de una energía potencial y el movimiento puede comenzar a generarse. Algo muy parecido es esto. Fíjate que en este caso el movimiento es a consecuencia de una fuerza. ¿Cuál es esa fuerza? El peso. ¿Ok? Si tú estiras el resorte y lo sueltas, él va a oscilar de manera periódica. Ahora, si bien la fuerza que provoca el movimiento es de atracción, que es el peso, realmente el movimiento se mantiene oscilando, no es a consecuencia del peso, sino a consecuencia de la energía potencial. ¿Por qué? Porque en este caso uno puede demostrar que en el caso de este sistema que tienes acá, si bien tienes el peso y tienes el resorte, bueno, resulta que el peso solamente lo que hace es generar una especie de posición de deflexión, ¿ok? Pero esa posición de deflexión es igual precisamente a la fuerza producto al K por X de equilibrio. Entonces uno puede demostrar que si bien tienes aquí presente el peso, entonces este sistema que tienes acá se reduce a este mismo que tienes aquí, a pesar de que aquí tengas el peso. ¿Okay? Eso es bastante interesante porque el peso en este caso es el equivalente a la fuerza que tú utilizas aquí para poder estirar o comprimir el resorte. Si esa fuerza que tienes allí que utilizas para comprimir o estirar el resorte es una fuerza externa que después retira, pues resulta que este peso que tienes acá, que uno puede decir, oye, pero el peso no está presente allí como fuerza externa que provoca el movimiento. En principio sí, pero ese peso, después de los cálculos y simplificaciones que hagas, el sistema se te va a reducir a esto. Entonces, este sistema que tienes acá, a pesar de que tienes el peso, es equivalente al que tienes aquí. Aquí iría un menos, que es la fuerza propiamente de la ley de Hooke. Aquí también está el signo menos de la propia ley de Hooke. Y aquí también tienes eso. ¿Por qué? Porque aquí tienes L, Q punto punto, que vendría siendo la inductancia multiplicada por la primera derivada de la corriente respecto al tiempo. Y de este lado te quedaría Q entre C.
¿ok? En ese sistema yo podría pensarlo de la siguiente forma. Bueno, aquí tienes Kirchhoff, en donde apagas la fuente, el condensador tiene una carga inicial y lo que va a ocurrir es que esa carga va a oscilar en este circuito LC, ya que esta inductancia se supone que no es un elemento disipativo, es un elemento que está allí en donde se supone que la resistencia del metal que conforma a esa bobina es despreciable, pues la resistencia es muy pequeña. Si la resistencia es muy pequeña, entonces como si no hubiese allí una resistencia. Por tanto, aquí simplemente lo que va a ocurrir es lo siguiente: la carga que aquí está almacenada en el condensador va a pasar por acá, se va a generar una corriente eléctrica. En esa corriente eléctrica, a ti lo que te interesa es el cambio dado por esta ecuación. ¿Ok? Y como vimos en las aplicaciones de Kirchhoff, las leyes de Maxwell, de las ecuaciones de Maxwell, esto es el voltaje de la bobina y esto es el voltaje del condensador. Y yo puedo relacionar la corriente por medio de la primera derivada de la carga respecto al tiempo. Entonces, si estás derivando una derivada, entonces deberías tener una derivada de segundo orden. Por tanto, esto que tienes acá es el equivalente a el circuito que yo tengo aquí sin voltaje, pues. Yo supongo en este caso que el voltaje de la pila se apaga o de la fuente y por tanto esa fuente le dio tiempo a que este condensador se cargara. Entonces este condensador lo que hace es oscilar su carga en el circuito. Aquí tienes carga, aquí tienes es la corriente, pero el voltaje que tienes acá, cuando pasa el tiempo, es el mismo voltaje que tienes aquí. Eso quiere decir que si hay una porción de carga que está acá, que queda, entonces esa porción de carga se distribuye de manera a que aquí se genere una corriente eléctrica que me genere un voltaje en ese embobinado, pues. Entonces la forma que tienes acá de este circuito LC, que te queda Q punto punto igual a menos 1 entre LC Q, como ya vimos en clase, entonces ese Q punto punto es igual a menos omega cuadrado por Q. Entonces, Q punto punto, que es la carga derivada dos veces respecto al tiempo, es el equivalente a X punto punto, que en este caso vendría siendo la posición. La X que está acá es el equivalente al Q que yo tengo aquí, que vendría siendo la carga, aquí es la posición. Y en este caso, K entre M es el equivalente a 1 entre LC. Es decir, si yo establezco analogías en ambos modelos, veo lo siguiente: el omega cuadrado que me da el circuito, el sistema masa resorte, es el equivalente al que me da esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedes decir aquí? Ah, que la frecuencia natural dada en el sistema masa resorte es igual a el que se genera en el circuito LC, es decir, la frecuencia natural. Entonces, ambas relaciones son equivalentes. ¿Ok? Claro, si uno verifica las unidades de cada una, entonces aquí sencillamente tú puedes verificar esto. Esto me debería dar segundos a la menos 2. Esto me debería dar segundo a la menos 2.
Como estoy hablando de omega, entonces eso debe ser radianes entre segundos al cuadrado. Radianes cuadrados, segundo cuadrado. Radianes cuadrados, segundo cuadrado, en el caso de la otra. ¿Por qué? Porque esa omega que tienes allí, como explicó la muchacha en el video, es 2pi entre t. T es el periodo. T representaría entonces lo siguiente. El periodo es esto. La frecuencia es esta. La frecuencia es número de vueltas por unidad de tiempo, ¿cierto? Vamos a poner T minúscula para no confundirnos acá. Y en el caso del periodo vendría siendo el tiempo en que tarda en dar una vuelta. Entonces, el periodo es el tiempo en que tarda en dar una vuelta. Y la frecuencia es el número de vueltas que da por unidad de tiempo. En este caso, omega, que es la velocidad angular, aquí se puede ver que es radianes entre segundos. Y no importa si estás trabajando con el sistema masa-resorte o con el sistema dado por el circuito LC. Omega en ambos casos es la misma, es decir, radianes entre segundos. Ya sea que utilicemos esta o esta, son equivalentes. ¿Ok? Entonces, como ambas frecuencias son equivalentes, la solución de la ecuación diferencial es la misma, entonces una solución es x en función de x igual a seno, aquí sería k por m por t. Este es el caso del sistema masa-resorte, ¿ok? Y en el caso del circuito LC, nos debe dar algo parecido. Q es igual, yo puedo utilizar la misma variable, la misma constante, a seno. En este caso no iría K entre M, sino 1 entre LC, ¿verdad? Más B coseno de, vamos a ponerlo así una vez, T entre LC. Ese sistema es sencillo porque solamente tiene, en el caso del sistema masa-resorte, el resorte y la masa. No tiene ningún término de amortiguación. Y en el caso del LC, tienes la inductancia y el condensador. No tienes la resistencia. Ahora, ¿qué pasa si tú colocas en un sistema de LC la resistencia y en el caso de un sistema masa-resorte un término de amortiguación? Bueno, como yo describí en una clase, el término de amortiguación lo que hace es atenuar la onda. Y como describí aquella vez, le mostré el video, cómo se atenúa y todo eso, aquí va a pasar lo mismo. Entonces, hay que tener cuidado porque si bien los dos sistemas son análogos, entonces están describiendo dos fenómenos completamente diferentes. Ahora, ¿por qué necesito describir el movimiento armónico simple y después colocarle un término forzante y después establecer comparaciones? Porque lo que tenemos que describir ahora es precisamente las oscilaciones y después de allí establecer cuando una onda es estacionaria y cuando una onda es viajera. Eso de onda estacionaria y onda viajera es muy importante porque la onda estacionaria tiene una característica, la onda viajera tiene otra característica. Fíjate que en esta situación lo que hemos descrito es una onda
que depende del tiempo. Pero en ningún momento hemos descrito una onda que sea viajera. ¿Qué significa que la onda sea viajera? Bueno, que además de depender del tiempo, tú veas exactamente que la onda viaja en el espacio. Es decir, estos conceptos básicos de una onda libre, tanto para este caso como para esto es un sistema de oscilación libre. Aquí una oscilación libre. O sea, el objeto, en el caso del bloque, tú estiras o comprimes el resorte. Bueno, el resorte, si no hay ningún término disipativo, el resorte va a hacer este movimiento. Y esto es lo que llama la atención, pues. Si de xt una amplitud A, y aquí yo voy a tener esto, seno de K por X menos omega por T. Ahora, esa K que tienes allí es el vector de onda, es el número de onda. Esa K no tiene nada que ver con la constante de elongación del resorte. La K que yo tengo acá no tiene nada que ver con esta omega que tienes aquí. Esta K se entiende que es esto. En donde lambda es la longitud de onda y K es el número de onda, pues. Ahora, ese número de onda que tienes allí, como puedes reconocer, o como se puede reconocer, mejor dicho, tiene unidades de longitud elevada a la menos 1. En ese caso, pi, 2 pi radianes, al multiplicarlo por metros, me da metro a la menos 1. Entonces, a mí las unidades de lambda solamente me interesan que sean verificadas como L a la menos 1. ¿Ok? Es algo como esto. Si yo agarro la velocidad y la multiplico por, o sea, la velocidad tangencial, como se describe en el video, es igual a omega por R. Omega es radianes entre segundos. Que al multiplicarlo por metros, por ejemplo, o centímetros, me va a dar metros entre segundos o centímetros entre segundos. ¿Qué son las unidades de la velocidad tangencial? Omega por R radianes es una unidad que no, o sea, no es una unidad física, es simplemente una unidad de ángulo. Por tanto, cuando tú multiplicas longitud por una unidad de ángulo, sobrevive la unidad de metros de longitud. Por tanto, radianes entre segundo por metro me va a dar metros sobre segundo. Eso quiere decir que lo que yo tengo acá, que es lambda, a pesar de que tengo 2pi bueno, lambda no, disculpa, esto es K. Cuando yo tengo K, que es igual a 2pi entre lambda, entonces cuando yo efectúo la respectiva sustitución, a mí me interesa que K sobrevivan los metros. Entonces tú podrías decir, ah, bueno, esto es L a la menos 1, ajá, multiplicado por radianes. Cuando esté aquí adentro, sí me interesa radianes por metro. ¿Por qué? Porque si yo multiplico aquí X, que es longitud, y aquí tengo 2 pi radianes entre longitud sea con longitud, entonces me quedaría la multiplicación de el término con ángulo por el factor que está acá.
Y esto sí me debería dar radianes porque estoy sacando un seno o un coseno. Pero entonces lo que yo tengo aquí es lambda como la longitud de onda, K como el número de onda, ¿ok? Y esto que tienes acá corresponde a una onda viajera, ¿ok? Esa onda viajera, si te das cuenta, es lo que ya habíamos descrito en la ecuación de onda. En la ecuación de onda y hicimos una idea en la ecuación de calor, en la ecuación de onda, ¿ok? Bueno, César, como no me ha dicho, se cerró la clase, vamos a parar aquí 5 o 10 minutos. De todas maneras, lo bueno es que se está grabando una vez la sesión. Como lo dije una vez en una clase, no entiendo cómo es el algoritmo de que trabaja en Zoom para cortarnos la clase un día y abrir otra sesión y en otro día seguir de largo. ¿Ok? Entonces voy a parar aquí la sesión 5 minutos o menos para tomar un poco de agua, descansar y continuar. ¿Ok? Esto se conoce como onda progresiva. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre la onda progresiva y la onda dada por el movimiento oscilatorio? En el caso del movimiento oscilatorio, ahí es exactamente el movimiento de la onda cuando pasaba el tiempo. En el caso de una onda como esta, tú puedes tener inicialmente la cuerda y lo que va a viajar es la perturbación, ¿ok? Claro, tú vas a ver que se describe después de cierto tiempo una frecuencia periódica repetida, pero inicialmente la onda, vamos a colocar la onda así, pasa, qué sé yo, un tiempo y ves la onda así, pasa otro tiempo y ves la onda ahora aquí. Vamos a borrar esto, borré la línea. Vamos a parar. ¿Qué otra relación me interesa además de la que acabo de colocar allí con un recuadro que es K igual a 2pi entre lambda? Bueno, también me interesa la velocidad de la propagación de la onda. Bueno, la velocidad de la propagación de esa onda se va a describir por medio de la siguiente ecuación. Ya la vamos a colocar acá. La velocidad de propagación de la onda viajera va a ser escrita de esta forma, como la raíz cuadrada de T entre mu. ¿Qué vendría siendo T? T es la tensión de la cuerda y mu la densidad del material. Es decir, T, que vendría siendo la tensión, de la cuerda, y mu como la densidad del material de la cuerda, pues, la densidad del material. Aquí puedes tener un ejemplo bastante interesante. Aquí del material. Porque puede hacer esta situación que no es nada descabellada. Tú puedes tener acá una cuerda y otra cuerda. Vamos a colocar aquí en negro la pared. Entonces, aquí puedes tener esta situación. Oye, tú puedes tener acá una cuerda donde viaja una perturbación y tiene la misma cuerda. Claro, hay una parte que hay que tener presente,
que viaja con otra velocidad. ¿Por qué? Porque resulta que B1 y B2 son distintas por lo siguiente. Primero, por este factor de T2 y la densidad del material. Aquí puedes tener T1 y la densidad del mismo material. Tú podrías tener, por ejemplo, qué sé yo, una guaya que se utiliza en los cables de los jeeps, unida a una cuerda que se utiliza para colgar hamacas. Entonces, claramente las dos tensiones son diferentes y las dos densidades son distintas. Entonces, tú podrías tener en la unión de ellas dos, en el empalme, dos velocidades en las perturbaciones, claro. Claro, porque recordemos que si B es igual a T entre mu, entonces tú podías tener la propagación de dos ondas con velocidades diferentes. Ahora, ahí tendríamos que tener presente condiciones sobre el problema, qué pasa en los extremos. Esta distancia es L. ¿Qué pasa en X igual a 0? ¿Qué pasa en X igual a L? ¿Ok? En cómo te afecta esto el movimiento de generación de perturbaciones. Habrán allí interferencia constructiva, interferencia destructiva. Interferencia constructiva es, imagínate un esfuerzo en una dirección y viene otra persona y haga otro esfuerzo en la misma dirección. Entonces las dos se superponen y vas a tener una interferencia constructiva. ¿Qué pasa cuando tienes una interferencia destructiva? Bueno, que un esfuerzo va en una dirección, el otro esfuerzo va en dirección contraria y se cancelan, pues. Entonces, una interferencia destructiva es la que deberías tener cuando una perturbación viaja en una dirección y su respuesta viaja por debajo de ella. Algo como esto, pues. Aquí claramente no deberías tener nada, porque si tú sumas las dos ondas, entonces deberías tener una onda estacionaria. ¿Por qué? Porque una perturbación cancela la otra. Entonces allí estaremos hablando del concepto de eh, interferencia destructiva y una onda estacionaria, pues. ¿Okay? Otro aspecto a destacar de eso que discutimos, de la velocidad de propagación y de la posición de la perturbación en el espacio, en el tiempo también, eh, viene dada por la energía que almacena. Ese aspecto de la energía es muy interesante porque lo que se propaga es la energía, no la masa. En una perturbación, lo que se propaga es la energía, no la masa. Entonces, ese aspecto es bastante interesante porque lo que se propaga en el movimiento ondulatorio, en las olas, es la energía, no la masa, porque la masa es la misma. Entonces, otro aspecto aquí llamativo es el siguiente. Bueno, vamos a ver acá esto, que esto es bastante llamativo también. Vamos a borrar aquí. Voy a borrar acá. Voy a borrar aquí. Esto que nombré aquí viene la perturbación y la perturbación regresa. Entonces, aquí lo que vas a tener es un pulso incidente
y un pulso reflejado. ¿Por qué reflejado? Porque llega para acá y cambia su dirección, pues, su dirección y sentido. Allí es donde se puede obtener una interferencia destructiva. Algo así. Imagínate en el caso de óptica, aquí entra el haz de luz, aquí la onda se refracta y aquí la onda se refleja. ¿Ok? Esto es incidente, esto es refracción, ojo, refracción no reflexión, y esto es reflexión. Una onda entra sobre una superficie, puede ser una piscina, ese medio puede ser agua, esto es aire y esto es agua. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Dependiendo del ángulo de inclinación, entonces tú vas a observar que una porción de esa haz de luz se refracta, es decir, entra al medio, al segundo medio, y otra porción de esa luz se refleja. Es decir, que esa parte que sobra continúa en el primer medio, pero se aleja, pues, se aleja de la superficie. Entonces, ese aspecto es bastante interesante porque aquí la onda incide y la onda se refleja. Una parte. Bueno, acá la onda, el pulso incide en la pared y ella se refleja. El reflejo es sentido contrario a la incidencia. ¿Sí? Esto que está acá, que se conoce como refractado, también se conoce como transmitido. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Bueno, también podrías tener una situación y es esta. Bueno, el pulso incide, hay una parte que se refleja y hay otra parte que se transmite. Entonces, aquí también podrías tener este caso. Hay un pulso que se transmite y hay un pulso que se refleja. Porque eso no quiere decir que toda la onda, el pulso, se transforme precisamente en reflejado. Aquí tenemos esta situación, el haz de luz llega, choca con entra en contacto con la superficie que separa a los dos medios, es decir, a aire y agua. Aquí hay un haz de luz o una porción se refleja y otra porción se refracta, es decir, se transmite. ¿Se transmite en dónde? En el medio, en el segundo medio. Entonces, esta idea de pulso reflejado, incidente y transmitido tiene su ciencia, tiene su ciencia en este aspecto asociado con onda. ¿Por qué? Porque esa superficie, por ejemplo, puede ser un lente, los lentes oscuros. Entonces, la luz del sol vendría siendo el haz incidente. ¿Qué es lo que buscan esos lentes fotocromáticos o esos lentes con un grado de polaridad eh, elevado? Reflejar la mayor cantidad de luz posible. ¿Para qué? Para que la luz que entre al lente sea la menor posible. ¿Por qué? Porque si tú miras directamente al sol, no importa si tienes lentes o tu vista 20/20, te vas a dar cuenta que puedes quedarte ciego. ¿Por qué te puedes quedar ciego? Porque resulta que el cristalino tiene un líquido
Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir exactamente cuando viene el haz de luz directamente hacia el ojo? Tú lo que estás creando es precisamente la posibilidad, bueno, es un medio vidrioso. Bueno, simplemente lo que estás haciendo es que el haz de luz se concentre en un punto y te queme la córnea. Por eso es que te vas a quedar ciego. En este caso, obviamente, la idea de los lentes de contacto, de los lentes eh, eh, fotocromáticos, es que esa superficie tenga una película que permita reflejar la mayor cantidad de luz posible y que lo que absorban tus ojos, que claramente proviene de esa incidencia, sea el menor valor posible, porque si estos son lentes y detrás de esos lentes están tus ojos, obviamente tú no vas a querer que toda la luz entre directamente a los ojos. Tienes que hacer que la cantidad de luz que entre al cristalino y que pueda ser procesado, obviamente, por el cerebro, sea la menor cantidad de luz posible. O sea, la luz necesaria, mejor dicho. Entonces, ese concepto de incidencia, reflexión, refracción, transmisión es lo mismo que se aplica en el caso de los pulsos. ¿Ok? Eh, Otro aspecto que podemos destacar aquí, faltaría, fíjate que faltaría, ya te voy a comentar, ya hablamos de lo que era onda progresiva, ondas sinusoidales en cuerdas, la rapidez de ondas en las cuerdas, que era la velocidad es igual a la raíz cuadrada de t entre mu. Lo que es reflexión y transmisión. Eh, ok, bueno, faltaría la potencia suministrada a una cuerda de vibración. Bueno, en este caso, la energía, ahora este aspecto es bastante, este aspecto sí es bastante interesante. La energía cinética, recordemos que es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. ¿Ok? Eso es de los cálculos normales, bueno, normales no, de los cálculos que nosotros apreciamos en física 1. ¿Sí? Ahora, uno puede demostrar que la energía cinética, en el caso de una onda viajera o de un pulso viajero, se escribe de la siguiente forma, como un cuarto de mu, que vendría siendo la densidad del material o de la cuerda en ese momento, omega cuadrado, que vendría siendo la rapidez con la que la onda se mueve, la rapidez angular, a que vendría siendo la amplitud que ya habíamos comentado anteriormente por lambda cuadrado. Entonces, ese término que tienes allí, fíjate, A nos tiene que dar una dimensión. Entonces, omega cuadrado, lambda cuadrado nos tiene que dar precisamente las unidades de velocidad. ¿Ok? Y mu por a al cuadrado, entonces debería darnos la de masa. La de masa. Entonces allí eh, es importante tener presente que, que esa relación da eso. ¿Ok? De todas maneras, yo la demostración se las puedo mandar porque da un cuarto de la energía cinética. Ahora, la energía potencial, es muy parecida a ella porque si hacemos el mismo cálculo
uno puede verificar que da eso. Claro, la energía potencial, hay que recordar que la integral que tenemos que resolver es de f por dx, ¿ok? En el caso de la otra, vendría siendo la integral que parte de la cantidad lineal de movimiento, en el caso de la energía cinética. Entonces, si uno suma ambas cantidades, aquí no es, esto no es, porque esto es lambda solo. Aquí me equivoqué.